Sí, ahora sí. Ya, bienvenidos por acá. Bueno, permítanme, les voy a compartir la pantalla. Entonces, buenas tardes. Como siempre, es un gusto tenerlos por acá. Nosotros, pues, les vamos a comentar un poco cómo es la dinámica, ¿no? Entonces, recordemos que nosotros estamos intentando desarrollar experiencias educativas con uso de la tecnología, pues, sobre todo en este tema del aprendizaje experiencial, pero más enfocado hacia lo remoto. Tenemos dos frentes que son las buenas prácticas y pues los talleres que los han visto por allí, que se ha convocado a través de los correos, ¿no? Entonces, hoy nos convoca precisamente un taller cuyo tema pues está en auge, ¿no? Y tenemos unos invitados expertos increíbles y básicamente el objetivo es analizar pues temas, estrategias, tecnologías que permiten enriquecer las prácticas de enseñanza, potenciando pues el aprendizaje unizabana. Como siempre, recordarles que la inscripción a los cursos, a los talleres, a los encuentros, a las charlas, se hace a través del correo que envía la Dirección de Desarrollo Profesoral. Sin embargo, a veces nosotros internamente también les recordamos les enviamos algunos correos. Y con respecto a las horas, entonces nosotros descargamos la asistencia y también enviamos un formulario de percepción del taller. Entonces, eso lo enviamos, esa lista se la envía Alejandra a Dirección de Desarrollo Profesoral para revisar pues el tema de las horas, ¿no? También, si de pronto hay algún inconveniente con este tema, pueden escribirle a Jamie Alejandra Suárez, entonces pues va a ser la persona que está encargada como de revisar esta parte. Entonces, sin más preámbulo, doy bienvenida a nuestros expertos. Por acá está Katherine y por acá está Pablo. Bienvenidos. Lina, buenas tardes a ti, buenas tardes a todos. Nada, un placer acompañarlos hoy y muchas gracias por este espacio. No, bienvenidos. Hemos tenido acogida porque, pues, imagínate, este tema bastante interesante, entonces el espacio acá ya todo suyo. Perfecto, mil gracias. Bueno, voy a compartirles pantalla y mientras tanto voy a tomarme el minutico de oro para decirles que realmente me emociona mucho acompañarlos hoy. Soy egresado de la universidad y aprovecho para presentarme. Yo soy Pablo Miguel Páez, soy abogado y filósofo graduado de la universidad. Actualmente trabajo, como ven en la diapositiva, para Pazin Levin, es una firma de abogados en Florida y soy secretario general del Centro Colombiano de Derecho de Autor, pero siempre he estado en contacto con la universidad, además de ser graduado. Ahorita estoy dictando dos clases este semestre y soy quien está a cargo de las actividades del semillero de investigación en propiedad intelectual. Entonces, eso simplemente para decirles que es un placer acompañarlos. Me siento como en casa con ustedes y en virtud de esa confianza, pues quiero aprovechar para que la presentación pues sea un poquito dinámica, un poco fluida y si ustedes tienen alguna inquietud en medio de la presentación, pues tienen total libertad para levantar la mano o incluso para activar sus micrófonos, por lo que tengo la pantalla compartida y miramos cómo resolvemos esas dudas. Al final va a haber un espacio de preguntas, entonces si ven que hay algún tema muy puntual que de pronto en la línea argumentativa no les permite avanzar y es urgente, con toda confianza, como les acabo de decir, pueden hacer la pregunta o si no, de todos modos, tengo previsto en la presentación que tengamos ese espacio al final. Y como dijo Lina, pues para hoy tenemos un tema realmente en auge, un tema supremamente sonado ahorita en medios, sonado en nuestro entorno académico. Entonces, la idea es brindar un poquito de perspectiva jurídica, algunas de esas buenas prácticas que nos mencionaba Lina también, frente a los usos que pueden hacerse de estos tipos de tecnología. Y para eso preparé esta presentación titulada Derecho a Autor en la era de la inteligencia artificial. Y para cumplir con el objetivo de entender un poquito más de este tema, decidí dividir la presentación en tres partes principales. Una primera parte dedicada a derecho de autor y a propiedad intelectual,
sentar como unas bases y unos conceptos que nos permitan ligar ese hilo conductor de la presentación y entender cuál es realmente el alcance de la inteligencia artificial y de estas nuevas tecnologías frente al derecho de autor. Posteriormente, una presentación de qué es inteligencia artificial, qué entendemos por inteligencia artificial y qué es lo que está haciendo este tipo de tecnología que tiene que ver con derecho de autor. Y finalmente, entonces, unas buenas prácticas que van a ir asociadas a casos que se nos pueden presentar en el día a día y obviamente a casos también pues muy renombrados y sonados cuando uno estudia estos temas. Y para iniciar, entonces, voy a poner aquí relojito para llevar control del tiempo. Para iniciar, entonces, la idea es entrar un poquito a abarcar ese tema del derecho de autor. Yo sé que uno escucha derecho de autor y puede hacerse una idea general de a qué se refiere, sabe más o menos por dónde va la cosa, pero la idea es que entremos en contexto de dónde se encuentra ese mecanismo de protección, ¿sí? Y vean que ya estoy diciendo que es un mecanismo de protección. Entonces, tendremos que ver qué es lo que protege y dónde se encuentra, porque lo cierto es que no es el único medio de protección que pueden tener estos tipos de tecnologías, pero bueno, ya en el transcurso de la presentación iremos viendo cómo se desenvuelve este tema. Y para iniciar, quería plantearles, este mapita es un mapita que nos ubica entonces como en esa ubicación un poquito teórica de dónde se encuentra el sistema de derecho de autor. Ven ustedes que es una especie dentro del género de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual se divide principalmente en esas dos primeras secciones que ven ustedes en el mapa. Se divide tanto en el sistema de derecho de autor y derechos conexos como en la propiedad industrial. Entonces, nuestro enfoque hoy va a ser a la luz del derecho de autor, pero quería presentarles el mapa general para que sepan dónde es que nos vamos a ubicar. Entonces, propiedad intelectual, ¿qué es? Pues eso es un conjunto, es un sistema normativo que de alguna manera me permite proteger esa propiedad que va a ser inmaterial. Y eso es lo que la hace especial y eso es lo que nos cautiva a quienes nos dedicamos a estos temas a trabajar. Y es que es un tipo de propiedad diferente, ¿sí? No es la propiedad que yo voy a tener sobre mi carro, sobre mi casa, sino que es una propiedad que va a estar muy ligada a mi trabajo y a una incursión en unos esfuerzos y en una inversión de recursos, no solo monetarios, sino también de tiempo, de creatividad, de los procesos nutritivos académicos que voy a requerir para poder dar finalmente con una obra que sea protegida o con un contenido que pueda ser protegido por alguno de los mecanismos que hacen parte de ese gran sistema de propiedad intelectual. Entonces, vamos por partes. Derecho de autor, que es donde nos vamos a ubicar, voy a ponerlo en pausa. Este es el mapita general, pero voy a presentarles el resto de propiedad intelectual para que finalmente entonces nos permita eso ir un poquito más en orden. Tenemos esa división derecho de autor, propiedad industrial. Ven ustedes que hay un cuadrito diferente que se refiere a los conocimientos tradicionales. Y cuando hablamos entonces de esas formas de propiedad inmaterial, de esos mecanismos de protección ligadas a formas intangibles de ser dueño de algo, pues vemos que hay distintos matices y distintos tipos de objetos que yo puedo proteger a través de esa vía. Entonces, por un lado tendremos las obras artísticas, literarias, que hacen parte de ese marco general del derecho de autor. Y por otro lado tenemos la propiedad industrial, que se refiere un poquito más a temas de nuevas creaciones, a inventos, a signos distintivos, que ya veremos en qué consisten esos signos distintivos, pero en términos generales son mecanismos de protección que se refieren a ciertos usos de un conjunto de elementos inmateriales que van a estar asociados a usos un poquito más comerciales, por eso ese apellido de ser industrial. Y los conocimientos tradicionales se refieren a ese conjunto de saberes, de prácticas de los grupos ancestrales y las comunidades principalmente indígenas. Entonces, esa es la división. Dentro de conocimientos tradicionales, pues uno puede encontrar que hay ciertos objetos de protección que pueden ir o por derecho de autor o propiedad industrial. Por eso no es en sentido rígido una división o un elemento adicional de propiedad intelectual, sino que es un tema bastante amplio, con un rigor técnico pues bastante fuerte y que uno puede tomar por pedacitos para poder encasillar o en derecho de autor o en propiedad industrial. Pero por lo pronto quiero que ustedes se lleven en su mente para el resto de la presentación que tenemos propiedad intelectual dividido en dos, en derecho de autor y en propiedad industrial. ¿En qué consiste entonces eso de la propiedad industrial? Ven acá ustedes que
En el cuadrito anterior teníamos desarrollado el sistema de derecho de autor. Acá tenemos desarrollados el sistema de propiedad industrial. Entonces, yo les había dicho que dentro de propiedad industrial existía algo que se llaman los signos distintivos. Esos signos distintivos son signos que van asociados de alguna manera o al empresario o a sus productos o a sus servicios y que de alguna manera permiten para los consumidores que sea fácil distinguir uno de otro, ¿sí? Entonces, Coca-Cola, Nike, las marcas que tengan ustedes ahorita en su cabeza, muy seguramente van a estar asociadas a un producto o servicio y en virtud de eso, pues ustedes van al mercado y adquieren ese producto o servicio con independencia de los demás que pueden manufacturar u ofrecer sus competidores. En signos distintivos, ¿qué mecanismos de protección tenemos? Tenemos los nombres comerciales que van asociados al empresario, tenemos las marcas que son signos que me permiten identificar directamente el producto o servicio, los lemas comerciales que son signos que van asociados a las marcas. Entonces acá el ejemplo más común o al menos uno de los más comunes con los que uno suele explicar este tema es en marcas, imagínense ustedes el chulito de Nike, ¿sí? Entonces sabemos que adquirimos prendas deportivas, tenis, calzado y lo que sea que esté relacionado con el mundo deportivo. Pero ya cuando yo le agrego Nike Just Do It, ese Just Do It es un signo que acompaña a la marca principal que es Nike. Entonces, a eso se refieren los lemas comerciales, a esos signos que de alguna manera acompañan a las marcas, ¿sí? O McDonald's me encanta o su correlato McDonald's I'm loving it. Y las enseñas comerciales que se refieren a esos signos que yo voy a encontrar para identificar ya no al empresario, no un producto o servicio, no es un signo que acompaña a la marca, sino que lo voy a encontrar directamente en establecimientos de comercio. Entonces, si ustedes van a un supermercado de cadena, van a llegar al establecimiento de comercio y va a haber un aviso gigante en la parte superior que dice el nombre de ese establecimiento. Eso es una enseña comercial. A pesar de que pueda ser protegido también como una marca, pues lo cierto es que en ese caso particular me está identificando es dónde se está ofreciendo el producto o servicio, ¿sí? Dónde está el empresario llevando a cabo su actividad comercial. Y así como esos tipos de signos distintivos que estoy pasando un poquito por encima, simplemente para ubicarlos a ustedes en más o menos en términos muy generales, que abarca la propiedad intelectual, tenemos también las indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Hay quienes incluyen ese mecanismo de protección dentro de los signos distintivos, pero lo cierto es que se refiere a esos signos que uno encuentra en el mercado para identificar ciertos productos que por su territorio de origen cuentan con unas calidades, cualidades y características particulares que lo diferencian de todos los demás, ¿sí? El ejemplo más cliché que existe de eso es la champaña. Entonces, la champaña es un vino espumoso, pero como proviene de la región de la Champaña en Francia, pues cuenta con ese sabor particular. Sabemos que no es un vino espumoso cualquiera, sino que realmente cuenta con una calidad y con un proceso de elaboración muy riguroso, y es en virtud de eso que se le reconoce y se le denomina como la champaña, ¿sí? Entonces, tendré yo que demostrar como productor de un vino espumoso que realmente mi materia prima proviene de esa región y que he cumplido con el proceso de elaboración particular que requiere para que yo pueda denominar a mi vino espumoso champaña. Eso dentro de ese marquito de signos distintivos, como les dije, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, puede que uno lo encuentre como un signo distintivo o hay quienes en la doctrina también lo manejan como se evidencia en el mapa como si fuera una categoría aparte. Y tenemos también dentro de propiedad industrial el sistema de nuevas creaciones, que esto se refiere a la protección de los desarrollos, de los inventos. Usualmente cuando uno piensa en inteligencia artificial, que es nuestro tema principal de hoy, puede pensar, bueno, es que eso patentemos eso. Y es usual que la gente utilice ese verbo de patentar para referirse a todo propiedad intelectual, ¿sí? Patentemos una marca, patentemos un libro, y lo cierto es que las patentes son un mecanismo de protección dentro de propiedad intelectual que se encarga de proteger los desarrollos a modo de invenciones, ¿sí? Puede ser una invención o puede ser un procedimiento, pero lo cierto es que es únicamente eso. Si yo voy a proteger una marca, tendré que hacer un registro de marca, pero no puedo yo mezclar esos dos mecanismos de protección, ¿sí? Eso simplemente como un datico curioso por si le sirve algún día como tema de conversación. Tenemos las patentes, protegen entonces los aspectos útiles de los productos o de esos procedimientos que les acabo de mencionar. Es posible que uno patente también un procedimiento si es que
cuenta con una altura inventiva lo suficientemente elevada para demostrar que es novedosa y que cumple con ciertos requisitos que establece la normatividad sobre este tema. Mientras que los diseños industriales se encargan de proteger la parte estética de los productos. Entonces, si hay un envase que tiene una forma particular o si es el envase asociado también a un color con ese diseño particular que tiene, y en general se refiere a aspectos que no son funcionales, porque eso es campo de la patente, sino aspectos que van ligados única y exclusivamente con el carácter estético del producto. Y finalmente, dentro de ese sistemita, dentro de ese subsistema de nuevas creaciones, tenemos la obtención de variedades vegetales, que se refiere a las nuevas especies que yo puedo obtener a través de injertos y a través de distintos mecanismos, pero que de alguna u otra manera hacen que yo justamente tenga una nueva variedad vegetal. Y por último, tenemos los secretos empresariales. El ejemplo más cliché de esto es la fórmula de la Coca-Cola. Entonces, no sé si han escuchado el chisme, pero la Coca-Cola, pues la fórmula del jarabe de la Coca-Cola está en una bóveda supremamente protegida. En algún momento, uno de los trabajadores de Coca-Cola que salió de la empresa filtró esa información y se la llevó a Pepsi. Le dijo, oiga, señores Pepsi, acá está la fórmula de la Coca-Cola. Con esta información, pues ustedes pueden utilizarla como quieran para igualar o superar a su mayor competidor en el mercado. Y Pepsi le entregó la información a Coca-Cola y le dijo a este señor, oiga, señor, muchas gracias, pero por favor váyase de aquí. ¿Sí? ¿Por qué hizo eso Pepsi? En su momento fue porque muy seguramente su equipo jurídico se dio cuenta que existía un mecanismo de protección dentro del sistema de propiedad intelectual que le permitía a Coca-Cola decir, oiga, es que usted está infringiendo un derecho mío a pesar de que yo no lleve eso públicamente, de que yo no haya llevado esa fórmula a un registro ante una autoridad nacional, lo cierto es que es un contenido protegible y que yo he tomado y adoptado las medidas necesarias para proteger de alguna manera esa ventaja competitiva que tengo frente a usted en el mercado, porque esa información tiene un valor comercial. Entonces, garantizando ese conjunto de condiciones, pues Coca-Cola Pepsi se dio cuenta que Coca-Cola podía de alguna manera alegar eso y entregó nuevamente la información a Coca-Cola para que adoptara mejores medidas de protección de su información. Eso como chismecito empresarial que siempre se cuenta cuando uno habla de secretos empresariales. Hasta acá entonces, sistema propiedad industrial. Yo sé que pasé un poquito corriendo, pero el tiempo nos apremia muchísimo hoy. Entonces, simplemente quiero que se lleven de acá. Bueno, tenemos un mecanismo o un sistema de mecanismos de protección que se encarga de proteger innovaciones como desarrollos que de alguna manera se materializan y toman cuerpo en productos principalmente, aunque tenemos también los signos ligados a esa identificación de mí como empresario o de mi producto cuando lo llevo al mercado para que los consumidores puedan diferenciarlo de los demás, ¿sí? A eso se refiere un poco y esa es la idea general del sistema de propiedad industrial. De alguna manera dar garantía también a los consumidores para que tengan certeza de el origen de lo que están consumiendo y que de alguna manera no tengan riesgos de confusión frente a sus competidores. Entonces, que yo pueda tener la certeza que el producto o servicio que estoy adquiriendo realmente es ese y no otro. Pero como les había dicho, nuestro interés el día de hoy está dentro del sistema de derecho de autor. Entonces, acá ya vamos a ir un poquito más con calma. Eh, el derecho de autor les había dicho yo que es un subsistema de la propiedad intelectual que se encarga de proteger las obras literarias, artísticas y científicas. Y acá arranca la parte chévere. Pues como les dije al inicio de la presentación, soy secretario general del Centro Colombiano de Derecho de Autor, entonces se imaginarán cuál de las dos partes de propiedad intelectual me causa más interés. Y por eso voy a contarles un poquito de este sistema, porque de pronto es un poquito más llamativo y hace que uno tenga siempre tema de charla y chismecitos como los que les he intentado contar para que sea un poquito más agradable la presentación. Y dentro de este sistema de derecho de autor, pues, como les acabo de decir, ¿qué tenemos protegidos? Las obras literarias, artísticas y científicas, ¿sí? En su momento la normatividad decía, oiga, es que son esas tres y ninguna otra. ¿Por qué científicas? Y en su momento era porque frente a los artículos científicos, frente a esos artículos de divulgación en revistas científicas,
se decía, bueno, es que parece que eso no es tan literatura, parece que de artísticos sí podría tener cosas, pero es un texto científico. Entonces, creémosle una nueva categoría, ¿sí? Pero había quienes también decían, oiga, es que finalmente, si uno se va al ejercicio práctico, pues un artículo científico es una obra literaria, ¿sí? De alguna manera es una elección de unas palabras y de un lenguaje determinado para comunicar información, y en virtud de eso, pues yo podría reducir el derecho de autor a obras artísticas y literarias. Y hubo quienes fueron aún más arriesgados y dijeron, bueno, sí, chévere todo eso, pero si yo digo que el sistema de derecho de autor protege las obras artísticas y literarias, pues la literatura, ¿por qué no puede considerarse como una forma de arte? Entonces, realmente el derecho de autor lo que me va a proteger es el arte, ¿sí? Eso como un datico curioso, pero que nos ayuda a entender también cuál es el alcance de este sistema normativo, ¿sí? El derecho de autor, entonces, muy ligado a esos procesos creativos de producción de obras artísticas principalmente, pero bajo esa condición que les acabo de contar, que es un poquito extensiva, ¿sí? Y que se hace incluso aún más extensiva cuando uno habla de nuevas tecnologías. Porque acá, como un datico que nos va a servir para lo que vamos a conversar más adelante, el software, por ejemplo, es protegido como una obra literaria. Y uno dice, bueno, es que esos códigos raros que se ven en la pantalla, ¿por qué como una obra literaria? Y realmente es porque hay un lenguaje de programación asociado a eso y en virtud de ese uso de un lenguaje, pues puede evidenciarse que de una u otra forma hay un proceso creativo a través de ese nuevo lenguaje que sin esa adopción particular de elementos que elige el desarrollador, pues no podría existir, ¿sí? Yo puedo decir que un software es original si el desarrollador del software dice, oiga, es que vea, yo me senté y escribí este código utilizando este lenguaje, pero es que no existe ningún otro software parecido a este. Es tan original y tanto conocimiento lleva de mí, pues que se convierte en un elemento de originalidad y por eso debería tener una protección exclusiva. Entonces, el sistema de derecho de autor viene y le dice, oiga, muy chévere, como usted ha asumido ese proceso creativo a través de un uso del lenguaje, pues vamos a hacer un símil para proteger el software como si fuera una obra literaria, ¿sí? Ese es más o menos el contexto de la protección de software dentro del derecho de autor en 5 minutos, que es tiempo récord. Y ven ustedes acá en este mapa que tenemos que no es solo un sistema de derecho de autor, sino que lleva también un apellido, es el sistema de derecho de autor y derechos conexos. Entonces, por un lado uno puede pensar, bueno, es que el derecho de autor, ¿qué cubre? Pues de alguna manera protege esos intereses de los autores y compositores, ¿sí? Autores entendido como cualquier creador de una obra artística, literaria o científica, y esos compositores, pues para de alguna manera diferenciarlos de quienes se dedican a esos elementos y esos procesos de producción artística a través de la música. Entonces, ¿a qué se refiere ese apellido de los derechos conexos? Los derechos conexos son una serie de derechos que se reconocen a tres titulares particulares, perdón que cambié acá la diapositiva, y esos tres titulares reciben unos ciertos derechos que no son derecho de autor. Ellos de alguna manera colaboran para que las obras protegidas por derecho de autor puedan explotarse y puedan ser llevadas al público de una manera correcta, pero lo cierto es que no crean el contenido. Entonces, se les reconocen una serie de derechos en virtud de ese trabajo que llevan a cabo para que yo como autor pueda explotar mi obra, ¿sí? Si yo como profesor de la Sabana digo, oiga, es que yo voy a escribir un artículo, quiero publicar ese artículo, le llevo el texto a un editor y el editor de alguna manera hace ciertos ajustes. La editorial, ¿qué va a hacer a fin de cuentas? Pues hace los ajustes para que comercialmente mi texto sea más atractivo, pero también va a llevar a cabo una labor comercial de, bueno, llevemos ese texto al público y explotémoslo de una forma particular. Yo como editorial me voy a encargar de generar la campaña para que exista una mejor difusión del texto, me encargaré de imprimir ejemplares si es que es el caso, y en virtud de ese tipo de trabajos, de ese tipo de labores, pues es que se reconocen una serie de derechos a favor de, pues de las editoriales en ese caso, pero que sirve de manera análoga como un ejemplo para que se entienda un poquito mejor este tema de derechos conexos. ¿Que quiénes son los titulares de derechos conexos? No sé si ustedes escucharon hace poco todo el revuelo que hubo con Taylor Swift, eh, la cantante súper famosa que corre el chisme que viene a Colombia dentro de poco.
¿Ella qué hizo en su momento? Ella como cantante y como compositora. Ella no solo es cantante, que ya de ahí les adelanté un pedacito, y es que existe una diferencia entre quien canta la canción y quien compone la canción. En este caso, ella cumplía las dos funciones. Ella era compositora de sus obras y aparte de eso era quien las interpretaba. Pero ese caso de Taylor Swift es el mejor ejemplo para entender derechos conexos. Entonces, Taylor Swift compone la canción. Desde el momento en que compone la canción, queda protegida su obra a través del sistema de derecho de autor, pero también interpreta esa obra. Entonces, ¿qué pasa con la interpretación? Pues que una cosa es que yo escriba la canción, que asocie la letra a una melodía particular, y otra cosa es que vaya a un escenario y la interprete, ¿sí? Esa es la razón de que encuentren ustedes dentro de sus gustos musicales muy seguramente algún cantante que canta canciones escritas por otra persona. Entonces, ahí está la diferencia. Quien escribe la canción va a ser titular de derecho a autor, quien la interpreta va a ser titular de un derecho conexo, ¿sí? ¿Sobre qué voy a tener derecho conexo? Pues sobre mi interpretación, siempre y cuando el titular de derecho de autor me haya autorizado para que yo interprete esa canción. Al igual que los intérpretes facilitan pues que el mercado musical principalmente, pero también uno puede incluir dentro de esa categoría los actores, por ejemplo, si hay una representación teatral de Shakespeare, pues una cosa es el derecho de autor de Shakespeare pues que ya por temporalidad no se encuentra vigente, pero otra cosa van a ser los derechos de los actores sobre su interpretación de los personajes. Entonces, no necesitan la autorización de Shakespeare porque el derecho de Shakespeare por la temporalidad y por lo que Shakespeare lleva tantos años de fallecido, pues ya no se encuentra vigente, como les dije, son obras que se encuentran dentro del dominio público, entonces no requieren esa autorización, pero a pesar de que la obra ya no está protegida con exclusividad, sí van a tener una serie de prerrogativas y de derechos sobre esa interpretación que ellos hacen, y es en virtud de eso que cuando ustedes van a una obra teatral, es posible que les pidan que no graben esa interpretación. Así como esos intérpretes, tenemos los organismos de radiodifusión. Los organismos de radiodifusión se refieren a esos, digamos, a esos titulares de derechos que de una u otra forma emiten señales para que las obras protegidas por derecho de autor puedan llegar al público. Entonces, el mejor ejemplo de esto y que causó revuelo también hace poco, imagínense ustedes DirecTV. DirecTV tiene unos canales de deportes. Dentro de esos canales de deportes, o bueno, para que ustedes puedan ver esos canales de deportes en sus casas, hay una emisión de señales y hay páginas en internet que vienen, de alguna manera filtran esa señal y la llevan a una página sin que exista el previo pago de quien accede a la página para poder ver los partidos de fútbol, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Hay una infracción a ese derecho conexo porque se está llevando a cabo una retransmisión de esa emisión de señales sin la autorización del organismo de radiodifusión, ¿sí? Eso es un poquito alejado de nuestro tema de hoy, pero para que conozcan el tema de derechos conexos y eso nos permita entender un poquito el espectro de derecho a autor. Y finalmente, como titulares de derechos conexos, tenemos a los productores de fonogramas. Entonces, ¿qué hacen los productores de fonogramas? Son quienes fijan los sonidos para que esos sonidos puedan ser comercializados de alguna manera. Antes se decía que era una fijación física, una fijación tangible, que grabaran en un cassette o en un CD o en un vinilo un sonido específico, pero lo cierto es que ahora dentro de nuestra era digital, que ya se acerca un poquito más a nuestro tema, eh, pues es posible hacer esa fijación de sonidos de forma digital. Entonces ya no necesariamente es física, aunque algo de físico tiene el hecho de ser digital. Seguramente va a requerir un computador y va a requerir unos dispositivos donde esté alojado ese sonido, pero lo cierto es que por esa diferencia de digital y de los mecanismos tangibles que existían antes, pues se ha cambiado un poquito el lenguaje cuando uno se refiere a estas figuras. Con eso tenemos entonces propiedad intelectual en media hora, tiempo récord porque enseño la mitad de propiedad intelectual en un semestre a los estudiantes que tengo ahorita a cargo, pero es simplemente de nuevo para que nos hagamos un mapa mental de dónde se encuentra el derecho de autor y podamos responder a esa pregunta inicial de la diapositiva, ¿sí? Yo sé que hasta este punto les prometo que el resto de la presentación va a ser un poquito más fluida y entretenida, pero siento que era necesario que abordáramos
generalmente el tema de propiedad intelectual, pues para ver que realmente hay distintas formas de protección que se refieren a distintos objetos y que cuando hablamos de derecho a autor, pues hay otros implicados también en esos procesos. Y lo cierto es que de una u otra forma va a estar asociado ese derecho a autor al arte, ¿sí? Sabemos que nuestro foco en este momento va a ser el arte, van a ser esos procesos creativos que dan de alguna manera con creaciones que permitan un proceso nutritivo de la sociedad, incluso a modo de cultura. Y bueno, en virtud de eso vamos a ver entonces cuáles son los retos que nos plantea ahora la inteligencia artificial. Ya habiendo dicho estas generalidades de derecho a autor, entonces, ¿a quién protege el derecho a autor? Como su nombre lo dice, ¿será que protege al autor? ¿O será que protege las emociones que el autor transmite en su obra? Si estamos diciendo que el derecho a autor va ligado al arte, ¿será que es esa visión subjetiva y ese conjunto de emociones que buscan transferir y comunicar los autores a través de sus obras? ¿O serán las ideas? Es usual que uno pregunte a una persona que no tenga un conocimiento técnico sobre el tema, oiga, ¿qué hace el derecho a autor? Protege las ideas. Y uno de los postulados principales, uno de los principios del derecho de autor, es que se protegen los medios de expresión y no las ideas. Entonces, un spoiler acá para que tachemos ese de una vez. Y si no protegemos las ideas por ser un poquito efímeras, por no estar materializadas en un medio de expresión, pues lo mismo nos va a suceder con las emociones y los sentimientos, ¿sí? Entonces, ¿será que es la unión de ambos? ¿Será que es la cosmovisión del autor plasmada de alguna manera en un medio físico? ¿O será que no es ninguna de estas, sino que es la obra propiamente? O incluso, ¿será que no es la obra, sino que es el público a quien llega la obra? Y la respuesta de esto, y esto sí va a estar supremamente ligado a nuestro tema de hoy, es que cuando hablamos de derecho a autor, realmente el objetivo y las teorías más recientes, teorías filosóficas incluso del derecho a autor, nos dicen, vea, es que cuando adoptamos un sistema de derecho a autor, nuestro foco de protección no puede ser un solo sujeto dentro de esas relaciones. Tiene que ser algo más general, algo que me abarque a todos, pero cuyo foco principal realmente es hacernos con un acervo común que se materializa en cultura y que sirve como fuente nutritiva intelectualmente hablando para que las personas puedan tener esa información y puedan sentirse cautivadas a continuar en procesos creativos artísticos. Entonces, ¿qué me protege el derecho de autor? Me protege el acervo común, ¿sí? ¿Protege las obras artísticas? Sí, pero con el foco de que realmente esto va a cumplir un papel, esto va a ser funcional de alguna manera para la sociedad en la medida que se transmite un conocimiento que muy difícilmente podría hacerse de otra manera. ¿Sí? Eso es más o menos el foco del derecho a autor, una idea un poquito general que quiero que se lleven, porque vamos a ver que dentro de los sistemas de creación de inteligencia artificial, pues hay ciertos matices que difieren un poquito con lo que vemos en esta diapositiva, ¿sí? Por un lado vemos una concepción subjetiva del autor que llega y se materializa en la obra y que es lo que se comunica al público. El público entonces accede a ese conocimiento y vuelve a repetirse el ciclo si hay alguien que se siente cautivado a seguir produciendo ese tipo de creaciones. Y dicho eso, entonces, ¿quién es titular del derecho de autor? ¿Será que es un desarrollador de software o será que es el público? Que de pronto esa respuesta sería tal vez rara. ¿O será que es la empresa que contrata a el desarrollador de software? Y acá los ejemplos no son solo con un desarrollador de software, sino incluso con lo que hacen ustedes y hago yo en el día a día, porque si yo estoy dentro del marco de un contrato laboral o de un contrato de prestación de servicios, pues hay alguien que me dice, oiga, es que parece que yo lo contrato a usted, le doy una contraprestación a cambio de su labor y de su trabajo y a cambio de eso, pues yo tengo una expectativa, ¿sí? Entonces se genera la discusión, bueno, entonces, ¿quién es el titular? Y consultas sobre esto, pues hay todo el tiempo. He trabajado en firma también en Colombia y puedo asegurarles que la gran mayoría de consultas de derecho a autor son sobre titularidad y sobre titularidad que parten de esa distinción de, oye, es que hay alguien encargando eso. ¿O será que por el contrario es algo que yo hice de forma autónoma, valiéndome de mis recursos?
invirtiendo mi trabajo, pero en mi tiempo libre y no por el tiempo que hace parte de una jornada laboral o dentro de ese marco temporal en el que debo cumplir un contrato de prestación de servicios. Y la respuesta, pues, es un poquito intuitiva a raíz de lo que les he dicho y es, bueno, si hablamos de titularidad de derechos, pues en principio debería ser quien crea, ¿sí? Estamos hablando de un sistema de derecho a autor, entonces el derecho parte del autor, ¿sí? Como el creador originario de esa obra, vaya a denominarse el titular original de la obra y va a tener entonces ese conjunto de facultades y prerrogativas que le concede el sistema de derecho a autor, ¿sí? Va a poder pedir que se le reconozca como autor, va a poder oponerse a que terceros utilicen esos contenidos sin su previa autorización, pero eso partiendo de la base que es un autor que crea la obra desde ceros y desde ceros no solo frente a su proceso creativo, sino también frente al conjunto de condiciones externas que tiene alrededor, ¿sí? Ya no como un empleado de o un trabajador de una empresa, sino como una persona que en su tiempo libre desarrolla y crea una obra artística, ¿sí? O si es el caso, un software, como en este ejemplo. Pero cuando entra en la fórmula que haga parte de esa actividad y ese proceso creativo del curso normal de actividades de un contrato, pues vemos que de alguna manera hay una legítima expectativa de quien encarga ese desarrollo de tener la titularidad de derechos, ¿sí? Y es esa la razón de que ustedes en los contratos que hayan tenido en su vida profesional puedan ver cláusulas de propiedad intelectual que dicen, oiga, es que si usted celebra este contrato laboral o este contrato de prestación de servicios, pues se espera que sea su contratante quien tenga la titularidad de derechos de lo que usted crea en el curso de actividades normales, pues de sus funciones y de esos elementos que tiene a cargo dentro del contrato. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que uno ve? Pues que realmente el titular de derechos va a ser el encargante de ese proceso creativo, ¿sí? Es difícil, aunque sucede, que sea una persona 100% solita quien dice, oiga, es que yo quiero desarrollar un software para tal cosa. Aunque hay los casos, lo más usual y lo que más encuentra uno en el mercado es que hay empresas que contratan desarrolladores de software, hay cláusulas de propiedad intelectual en sus contratos y en virtud de eso es la empresa quien tiene la titularidad de derechos, ¿sí? Hay quienes han hecho críticas a esta figura se llama la obra por encargo, y dicen, oiga, es que parece que es un poquito injusto, parece que de alguna manera se está apropiando la empresa o la compañía de lo que está creando el autor, pero lo cierto es que cuando uno entra a ver y se pone en el papel un poquito del empresario, pues puede darse cuenta, oiga, es que yo estoy dando una contraprestación por ese servicio, ¿sí? Yo estoy dando una contraprestación a modo de salario o a modo de unos honorarios en un contrato de prestación de servicios para que usted elabore eso. Entonces, ese producto final, realmente yo le dije cómo lo quería, yo le dije cómo hacerlo, le di los medios para que lo hiciera, y si yo he invertido recursos y estoy asumiendo los riesgos que incluso puede tener ese proceso creativo, pues lo más justo debería ser que yo tenga la titularidad de derechos, ¿sí? Y es la solución por la que ha optado el sistema de derecho a autor. Y vamos a ver entonces qué relación tiene esto con los sistemas de inteligencia artificial. Porque, ¿qué es lo que tenemos ahorita? Tenemos entonces un desarrollador de software que de alguna manera involucra o mete en una cajita una serie de información y de conocimientos para que de esa cajita, una cajita negra, salga un producto final que va a ser o un texto, o una imagen, o música, obras audiovisuales, porque también, también existe y también hay varias plataformas que se encargan de escribir el guión, crear la música, modificar las expresiones de ciertos actores para que se cree una obra audiovisual 100% autónoma, ¿sí? Pero de nuevo, ¿quién está ahí por debajo de cuerda? Pues la empresa que es quien asume los riesgos de esos procesos creativos, ¿sí? Esto es simplemente el marco general de qué es lo que está pasando con esa creación de obras y de contenidos a través de inteligencia artificial, pero ya vamos entonces a ver en qué consiste eso de la inteligencia artificial, ¿sí? Tenemos un apartado, el segundo apartado de la presentación, el segundo modulito que les había dicho, y que quiero dedicarlo a una precisión muy, muy, muy particular, y es que cuando pensamos en inteligencia artificial, dejemos, perdón que casi dejo de compartir, dejemos de
pensar en un robotcito, en un robot humanoide que se sienta y pinta un cuadro, sino que lo veamos un poquito de la forma aburrida y entendamos que la inteligencia artificial no es solo una máquina, sino que realmente es un sistema artificial, ¿sí? Y un sistema que, sí, yo puedo integrarlo a un robotcito, pero lo cierto es que cuando hablo de inteligencia artificial, parece ser más similar a la imagen de abajo, ¿sí? Entonces, vamos a ver a continuación por qué se parece a eso de abajo, qué retos trae que se parezca a eso de abajo, y para efectos del derecho de autor, para efectos de esa titularidad de derechos, para efectos de los usos que yo puedo darle a ChatGPT, a las plataformas donde puedo crear imágenes o incluso a las plataformas donde puedo crear música a través de estos sistemas artificiales, pues ver hasta dónde va mi uso, hasta dónde va el alcance que tengo yo de ese tipo de creaciones. Y el ejemplo más sonado, un ejemplo que para quienes estudiamos estos temas ya es un poquito cansón incluso, es The Next Rembrandt. Ese cuadro que ven en pantalla, para los que no lo conozcan, si es que no lo han visto todos aún, es un cuadro que parece ser de Rembrandt, podría engañar a un ojo experto incluso, y lo cierto es que es un cuadro pintado por un sistema de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Hubo un colectivo de desarrolladores de software que se asoció con IBM, alimentaron un sistema de inteligencia artificial con la base de datos de pinturas de Rembrandt, con información de las pinceladas, porque este cuadro incluso tiene relieve en 3D, fue impreso en 3D, y tiene el relieve de las pinceladas. Ven ustedes que el manejo digamos, los colores del cuadro son muy particulares, la luz del cuadro se asimila mucho al estilo de Rembrandt. El sistema incluso hizo estadísticas de, oiga, ¿qué es lo que más pinta Rembrandt? Y encontró que era un hombre caucásico, más o menos de unos 30 años de edad, con esa ropa y esa vestimenta particular de la época, con un sombrero y con ese uso de la luz que, pues, que es tan característico del estilo del pintor neerlandés. Entonces, el sistema, a partir de ese conjunto de información, de esa base de datos de la cual se nutrió, dio como resultado último este cuadro que se presentó en una exposición, se presentó también en una de las galerías más famosas de subastas en el mercado del arte y se vendió por una cifra sumamente alta, pero lo que tiene de particular es que podría engañarnos incluso, podría engañarnos no solo nosotros, sino incluso un curador de arte, porque es que tiene las pinceladas y el relieve de las pinceladas sobre sí. Y esto simplemente para mostrarles a dónde está yendo la inteligencia artificial, ¿sí? ¿A dónde está yendo? Con el ejemplo más famoso de todos, vamos a ver que este ejemplo tampoco es que nos sirva 100% porque de un primer vistazo parece que lo aleja a uno. Parece que el mensaje que lleva detrás es, oiga, se trata simplemente de compañías muy grandes que su mercado principal está en Estados Unidos o Europa y que es una realidad lejana a nosotros, ¿sí? Y lo cierto es que hace un par de años Andrés Cepeda se alió también con IBM y su sistema de inteligencia artificial Watson completó de alguna manera una canción de Andrés Cepeda. Entonces, fue curioso porque el proceso creativo que uno podría decir que hubo detrás de esa canción fue que Andrés Cepeda aportó una base de datos de sus chats y de emails y de bases donde, digamos, de un conjunto de información donde pudiera apreciarse su uso del lenguaje. El sistema de inteligencia artificial analizó ese uso del lenguaje y a partir de ciertas predicciones que podía hacer con base en las palabras que podía elegir Andrés Cepeda, completaba las frases de la canción. Y en la melodía hubo algo muy curioso porque alimentaron la base de datos también con encuestas de los usuarios para que el sistema pudiera elegir cierta melodía particular y que eso estuviera asociado a las emociones que causaba en el público. Entonces, el sistema de inteligencia artificial lo que hacía era imitar lo más similarmente posible la composición realmente y el proceso creativo que llevaba a cabo Andrés Cepeda para que a un ojo descuidado, tanto un ojo descuidado como un ojo experto, la canción pudiera ser y pudiera percibirse como si fuera 100% de Andrés Cepeda, ¿sí? Entonces, vean que no se trata únicamente de ejemplos lejanos, no solo de cuadros, incluso, no solo de imágenes, sino también de obras musicales, de obras literarias y que ya llegaron a nosotros, ¿sí? Que ya vemos nosotros en el día a día y que muy seguramente
suscitan, así como ustedes también la suscitan en mí, algunas preocupaciones cuando uno empieza a ver los usos de inteligencia artificial en el entorno académico. Y como les había dicho, entonces vamos a ver un poquito en qué consiste eso de la inteligencia artificial, de dónde viene, a dónde apunta, cuál es realmente el proceso que hay de fondo, sin querer entrometerme y ser muy técnico en la materia, simplemente dar un vistazo general de qué es lo que pasa a la luz de un proceso, entre comillas, creativo que hace la inteligencia artificial para dar con una obra que puede ser o no protegida por derecho de autor, ¿sí? Vamos a ver entonces si puede ser protegida o no y cuál es el uso que debería darse a esas creaciones. Pero por lo pronto, entonces, en inteligencia artificial, ¿qué tenemos? Que sobre los años 90 más o menos empezó esta preocupación por hacer más grandes los sistemas de procesamiento de información. Vienen entonces los sistemas de computación más famosos, empieza a existir esa necesidad de ampliar la capacidad de análisis de datos y de una u otra forma llegan los años 2000 y se dan cuenta que es posible que la tecnología ha llegado a un nivel en que podemos hablar del Big Data. ¿Sí? De análisis de datos a gran escala, de bases de datos gigantes que difícilmente podrían ser analizadas en tan poco tiempo por un ojo humano, y entonces empiezan a desarrollarse esos sistemas artificiales que procesan esa información y que se convierten en eso que hoy conocemos como inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es esa inteligencia artificial? ¿A qué se refiere esa inteligencia artificial? Y cuando uno investiga esos temas, ve que es usual encontrar en la literatura del tema, que hay una división muy famosa sobre inteligencia artificial en sentido débil y en sentido fuerte, ¿sí? Entonces, inteligencia artificial en sentido débil, ¿a qué se refiere esa artificial en sentido débil? A que son sistemas justamente artificiales que lo que buscan es imitar de alguna manera un proceso mecánico o un proceso, entre comillas, intelectual, bien sea de un ser humano o de un animal, ¿sí? Una inteligencia artificial, un desarrollo tecnológico que no llega a nada más que no sea una simple imitación de un proceso, entre comillas, biológico, pero entendido biológico como limitado al ser humano y a los animales. Y una inteligencia artificial en sentido fuerte que hace referencia ya a un sistema artificial capaz de imitar el 100% de lo que hacemos en nuestro día a día. Entonces, ¿qué es lo que uno encuentra en la literatura y en nuestros días incluso? Que hay quienes dicen, bueno, es que la inteligencia artificial que tenemos al día de hoy parece que es débil, parece que no existe esa inteligencia artificial en sentido fuerte, ¿sí? Y hay quienes dicen, bueno, pero entonces miremos qué hay dentro de inteligencia artificial, porque parece que el desarrollo ya se nos está saliendo un poquito de las manos. Parece que el sistema artificial ya nos representa de alguna manera unas ciertas formas de producción que no son 100% determinables para nosotros. Entonces, hasta qué punto realmente es débil o fuerte. Y vi que hay por ahí una mano levantada. Si hay manos levantadas, en total confianza, activen su micrófono e interrúmpanme porque no alcanzo a ver muy bien por lo que estoy compartiendo pantalla. En el chat hay preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes, Lina. Profe Paula, si tienes el micrófono activo, no te estamos escuchando. No, yo creo que podemos pasar a la intervención de la profe Ana María. Buenas tardes, gracias, ¿me escuchan? Y al perro que ladra de fondo también. Sí, señora. Buenas. Pablo, gracias. Mira, tengo una pregunta en relación a eso que nos estabas contando sobre el cuadro de Rembrandt. Em, Y es en específico con este boom de creación de imágenes a través de inteligencia artificial que estamos viendo cada vez con más intensidad. Un ejemplo, ayer en la revista Vogue, que es pues una de las principales publicaciones del mundo, se publicó una foto con una modelo real, pero todo el set y toda la creación de fondo creada por inteligencia artificial es algo que vemos todo el tiempo, no solo en la academia, sino por supuesto pues afuera.
mi pregunta va a esto. Tú dices que la inteligencia artificial pues está compuesta por un montón de datos, digamos, que se mezclan y en este caso tengo entendido que funciona a través de cómo el usuario le da el famoso prompt o como las claves para que cree, busque y cree y mezcle, me parece que la palabra mezcle o combine, pues es clave aquí, pero de todas maneras no son imágenes que sean, a pesar de que sean combinadas, completamente originales por la inteligencia artificial. Lo que entiendo, y esa es mi mayor preocupación, es que de todas maneras la inteligencia artificial se alimenta de creaciones previas de otras personas, así como lo hizo con Rembrandt, pero en este caso, pues Rembrandt está muerto hace mucho tiempo. Pero ¿qué pasa cuando digamos, ya no podamos ni controlar, no es un tema de controlar, sino de reconocer em, realmente la obra, el trabajo de quien está ahí, porque mi teoría, yo soy un poco conspiranoica, es que en algún momento las personas de pronto que sí están vivas y cuyo trabajo se ha usado de pronto sin permiso, puedan empezar a reclamar sus derechos sobre sus imágenes a las grandes corporaciones o empresas que estén usando libremente estas imágenes o a las pequeñas que puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo se basa eso? En que se parte de que eso no tiene autor, pero en realidad es una mezcla de muchos autores, lo que en realidad hace es más robusto a mi juicio el problema. De acuerdo, de acuerdo. Y son justamente las preocupaciones que hacen que a la luz del derecho de autor tengamos que ver dentro de la técnica o al menos dentro de un bosquejo técnico, porque creo que hay personas de la Facultad de Ingeniería y no quiero entrometerme sin un conocimiento tan riguroso como el que pueden tener ustedes. Lo cierto es que genera de alguna manera un marco en el que tanto abogados como filósofos, incluso les conté que yo también soy filósofo, tenemos que acercarnos para que desde una perspectiva interdisciplinar podamos dar respuestas. Esa pregunta que nos haces, profesora Ana María, es supremamente valiosa porque nos lleva un poquito incluso al final de la presentación, pero realmente constituye el core de lo que está pasando con esa creación de contenidos a través de sistemas artificiales. Entonces, si me permites la licencia, me gustaría terminar rápido con esta diapositiva y prometo que desde la diapositiva siguiente en adelante vamos a tener más claridad sobre el tema. Y si persiste la duda, entonces en el espacio final de la presentación volvemos con la inquietud si no ha quedado claro. Claro, Pablo, muchas gracias. Perfecto, gracias a ti por la Pablo, pregunta. acá tenemos, no sé si la profe Paula Andrea pudo, nos está acompañando, no sé si el micrófono, profe Paula, o por el chat. No. Y también está una intervención de la profe Marta Alicia. Adelante. Tengo digamos, como dos preguntas y están conectadas con lo que acabo de decir la profesora. Cuando yo hago inteligencia artificial, pues básicamente en el sentido, digamos, del cuadro de Rembrandt, es que tomaron en los directorios para hacer el código de inteligencia artificial. Obviamente todos los directorios se basaron en todo lo que desarrolló Rembrandt en su momento. Entonces uno dice, ¿de quién es ese cuadro? Pues ese cuadro realmente es de Rembrandt, porque ahí no hubo nada original, digamos, fuera, digamos, de todo lo que desarrolló Rembrandt. Entonces, a mí me parece que ahí no, digamos, como a mí no entendería yo por qué, digamos, yo conozco de inteligencia artificial, entonces no veo por qué eso es Rembrandt, porque todos los directorios que se utilizaron para el desarrollo, digamos, de los códigos y de los algoritmos, pues fue absolutamente todo lo que hizo Rembrandt, el manejo de la luz, el manejo de los colores, el pincel, las posiciones, digamos, del señor, etcétera, etcétera. Entonces, eso es de Rembrandt. El problema es que cuando, digamos, y sigo yo con el punto de los pintores, cuando yo tomo ideas de muchos pintores, ¿qué es lo que hace hoy en día un pintor? Pensemos, por ejemplo, en Jacanamijoy, en Colombia. Pues el tipo un día en una conferencia decía, mire, yo pinto como pinto, obviamente porque yo he estudiado muchísimos pintores. Yo conozco los museos de Europa, los museos en Estados Unidos, en Sudamérica, y yo he estudiado muchos pintores. Yo, obviamente, un nuevo pintor, digamos que rompe, es básicamente porque ha combinado ideas de muchísimos pintores para hacer una forma nueva, una escuela nueva, digamos, como de pintura, como es la de Jacanamijoy. Entonces, yo creo que ahí
estaríamos en lo mismo. Entonces Hakanomehoy ha cogido ideas de muchos pintores en el manejo de la luz, en el manejo del color, en el manejo, digamos, de las proporciones, etcétera. Entonces yo no veo, digamos, como que el punto esté en la inteligencia artificial. O sea, Hakanomehoy estaría combinando millones de cosas. Y el cuadro que nos mostraste tiene solamente puntos e ideas y desarrollos hechos con base en todo lo que hizo Rembrandt, porque los directorios se hicieron ahí. Entonces, digamos que no es tan claro que un problema sea inteligencia artificial y el otro no. Creo que en lo de mezcla, pues ahí te doy un contraejemplo. Y en lo de Rembrandt, pues también te doy el contraejemplo porque los directorios se hicieron exclusivamente con las ideas de Rembrandt. Entonces, eso es como el punto. Mil gracias. Perfecto, muchas gracias por el comentario, porque nos sirve también para aumentar el reto un poquito. Y es que cuando uno lo ve desde la perspectiva artística, claro, yo puedo ver The Next Rembrandt y decir, oye, es que eso es un cuadro de Rembrandt, ¿sí? Y decirlo porque es que vea que es el estilo particular, son sus pinceladas, es su temática, es su estilo, pero cuando lo veo desde la perspectiva jurídica, tengo un reto gigante y es, bueno, ¿qué estoy protegiendo yo? Estoy protegiendo y este cuadro ¿a raíz de qué? A raíz de un estilo de pintura. Y lo cierto es que cuando yo pienso en el estilo de pintura, en el estilo de un pintor, no es susceptible de protección por derecho de autor. Yo protejo del pintor su cuadro particular, ¿sí? Tendré que proteger su obra porque como vimos en esta diapositiva que aparecía el autor, el cuadro, el público, hay un conjunto de emociones, un conjunto de ideas de las que se nutre el autor para poder producir su obra, pero lo cierto es que yo no puedo proteger esas ideas o esa fuente de inspiración del autor porque tiene que ir al medio de expresión. ¿Cuál es el medio de expresión? En este caso, el lienzo, ¿sí? Entonces, ¿este lienzo lo pintó Rembrandt? Parece que no, parece que es una impresión de 3D que sí parte como fuente de inspiración de la base de datos de obras de Rembrandt, de su temática y de todo lo que dijimos ahorita, pero Rembrandt no se sentó y pintó ese cuadro. Entonces, desde la perspectiva artística, clarísimo, sabemos que es el estilo de Rembrandt, sabemos que para un curador de arte este cuadro podría engañarlo y podría llegar a pensar que sí es de Rembrandt, pero desde la perspectiva jurídica decimos, bueno, ese lienzo, ¿quién lo trabajó? ¿Lo trabajó Rembrandt propiamente, la persona natural que pintaba con ese estilo? No. Entonces, ¿qué voy a proteger? Voy a proteger esta imagen de este señor que aparece en el cuadro y ese señor lo pintó Rembrandt. Parece que no. Parece que de alguna manera hay esa combinación de la que hablábamos ahorita, de elementos y de información y el sistema de inteligencia artificial, que voy a decir incluso algo que puede sonar chocante y retador, tomó la decisión de pintarlo de esa manera, ¿sí? Entonces, ¿por qué tomó la decisión? Y me devuelvo al punto en que íbamos. Eh, Hay ciertos marcos dentro de inteligencia artificial que vamos a ver en la siguiente diapositiva que quedan incluso ocultos para el mismo desarrollador del programa, ¿sí? Y para el desarrollador de ese sistema. Entonces, cuando empieza ese marco de incertidumbre, incluso para quien produjo esa tecnología, pues empieza a aumentarse un poco el reto, ¿sí? Porque puede decir uno, oye, es que eso es original. ¿Será que el hecho de no poder determinar si uno a uno y 100% los procesos y el análisis que hizo el sistema de inteligencia artificial para tomar una decisión hace que sea original? Porque uno hace el contrapuesto y uno voltea un poquito el papel y dice, dentro del proceso creativo humano que tenemos, pues también tenemos que no partimos de ceros, no somos cerebros en cubetas como hay por ahí la frase y la teoría famosa de un pensador contemporáneo, sino que partimos de un contexto cultural en el que nacemos, ¿sí? Entonces nos nutrimos de ese acervo cultural, de ese acervo común del que les hablaba hace un momento, y es a partir de ese proceso nutritivo que podemos desarrollar nuevos procesos de producción, ¿sí? Entonces acá es un poquito el símil. ¿Qué está haciendo la inteligencia artificial? Pues parece que se nutre de unos datos que de alguna manera un usuario o el mismo desarrollador le aporta, lleva a cabo una serie de análisis y de predicciones y de toma de decisiones sobre esa información y me arroja un resultado final, ¿sí? Entonces, esa inteligencia artificial, acá dentro de esta flechita y de esta diapositiva,
se traduce en unos sistemas que hacen parte de nuestra vida. Vemos que hay procesos productivos y de creaciones que adoptamos y que pasamos un poco por alto, incluso la predicción de las palabras en el chat del celular, que el mismo celular me diga, oiga, quiso decir esto, o que me corrija las palabras incluso. Es tan arriesgado y tan osado el mismo sistema que se arriesga a cambiarme lo que yo he escrito, ¿sí? Entiende que yo quise escribir otra cosa y le cambia el orden a las letras si es que cometí un error. Y esas nuevas tecnologías, como parte de nuestra vida, pues han llegado entonces a este punto que hablamos de producción artística, ¿sí? ¿Cómo sucede ese proceso de creación artística, si es que podemos denominarlo arte? Tenemos nuestras neuronas humanas, ¿sí? Y dentro de los sistemas de inteligencia artificial, lo que se ha creado son redes neuronales artificiales, que suena muy rimbombante, pero consiste más o menos en esto, ¿sí? Este es un sistema, una red neuronal simple. Entonces, ¿en qué consiste esa imagen? Tenemos unos datos de entrada, unos input, que puede darle o el usuario del sistema o el mismo desarrollador del sistema. El sistema de forma autónoma va a analizar esos inputs en una parte media y finalmente me va a arrojar un resultado, ¿sí? Pero como les dije, esto es una red simple. Ahora, ¿qué pasa si combinamos y ponemos más nodos? A esto se le denomina los nodos. ¿Qué pasa si unimos varios nodos? Y si hacemos que el sistema relacione los resultados de una evaluación en cada nodo con otro más adelante y el mismo sistema se analice a sí mismo, analice sus resultados y vuelva a tomar decisiones a partir de ese análisis, ¿sí? Podremos tener entonces el output acá de Next Rembrandt y tendremos entonces que en la realidad, y más o menos un diagrama, porque incluso puede ser más complejo de lo que ven ahorita en pantalla, los sistemas artificiales y estas redes neuronales artificiales, pues pueden desarrollar un conjunto de relaciones supremamente complejos que hacen que sea no solo dispendioso, sino en muchos casos imposible que el mismo desarrollador o un experto en tecnología sepa cuál fue la decisión que tomó el sistema en cada nodo, ¿sí? Entonces, tenemos el input, tenemos la base de datos de Rembrandt como un dato de entrada. El sistema de alguna manera saca estadísticas del tema que pintaba Rembrandt, hace predicciones de eso, las evalúa. Después de su evaluación se lanza con dos posibles propuestas de resultado, las analiza y finalmente toma la mejor decisión finalmente, ¿sí? Esto es simplemente un ejemplo escueto. El sistema detrás de The Next Rembrandt no está ejemplificado con estas imágenes. Estas son imágenes de una red neuronal simple, de una red neuronal artificial compleja, pero más o menos es esa la idea detrás de los sistemas de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, ¿dónde se crea el marco de incertidumbre para nosotros? Y bien acá. Si pensamos en una red neuronal, entre comillas, simple, sencilla, con solo un punto de análisis y digamos, de respuesta frente a esos análisis que ha hecho el sistema artificial para finalmente dar con un resultado, pues podemos tener un diagramita como el de la parte izquierda, ¿sí? Tenemos unos datos de entrada, tenemos un análisis que hace el sistema sobre el que en muchos casos, y como ven ustedes en pantalla, es un hidden layer, o sea, es una parte oculta. Dentro del sistema son procesos que no son 100% determinables y podemos volverlos incluso más complejos, como en esta red neuronal artificial profunda, y tenemos varias capas dentro de esa inteligencia artificial que hacen que sea imposible determinar qué fue lo que hizo el sistema para arrojar el resultado final, ¿sí? Y hay quienes confunden esa incertidumbre con originalidad, ¿sí? Que son quienes se arrojan en medios y incluso personas, pues en medios usualmente uno no ve que hagan este análisis, digamos, con estos elementos, pero lo cierto es que cuando alguien piensa en que una máquina o un sistema artificial, porque ya sabemos que la inteligencia artificial no es solo una máquina, tenga derechos, es con fundamento en que existe una teoría de la caja negra, que yo ya les había mencionado hace algunos minutos. ¿Qué es esa caja negra? La caja negra se refiere a esas capas, a ese conjunto de capas ocultas que puede tener un sistema de inteligencia artificial y que hace que el resultado no sea 100% verificable a nuestros ojos y a los ojos de quien desarrolló el sistema, ¿sí? Yo puedo crear el sistema detrás de The Next Rembrandt,
y no tener ni idea cómo fue que el sistema decidió pintar ese cuadro, ¿sí? Es posible y es el estado actual de desarrollo de la inteligencia artificial. Esa Black Book Theory, como se denomina originalmente, es lo que ha hecho que exista ese reto aumentado que les mencionaba a partir de la pregunta de la profesora Marta Alicia, y que hace que para los ojos del derecho de autor pues realmente se incremente y se potencia a niveles absurdos, ¿sí? Porque nos hace cuestionarnos sobre figuras que creíamos que ya habían sido 100% abordadas por derecho de autor. Y vean que en la primera parte de la presentación yo les dije, bueno, vamos a ver propiedad intelectual muy rápido, vamos a ver derecho de autor muy rápido. Las figuras más importantes en derecho de autor uno puede extenderse muchísimo. Yo, como ven, soy un abogado entre comillas joven y no pretendo venir acá a decirles que me sé el 100% de derecho a autor, pero incluso de las personas que he aprendido, que tienen trayectorias profesionales mucho más amplias que la mía, lo cierto es que uno siempre puede aprender más de derecho a autor porque el derecho a autor va ligado a estos desarrollos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando surgen este tipo de nuevas tecnologías y me ponen estos retos? Lo que había pasado hasta ahora y lo que hace interesante el tema de inteligencia artificial desde esa perspectiva jurídica es que los retos que habíamos tenido había sido frente a nuevas categorías, frente a, oiga, ¿cómo voy a administrar los derechos de estos si nacen nuevos mecanismos de gestión? ¿Cómo llevo entonces esa titularidad de derechos al entorno digital? ¿Qué figuras me invento? ¿Qué asociaciones de titulares de derechos puedo crear para que se garantice que si las canciones se van a Spotify, pues puedan tener su retribución de todos modos, independientemente de cuál país sea el que más escucha esa canción? Y ahora lo que pasa es que con estas nuevas tecnologías nos toca devolvernos a figuras que creíamos 100% abordadas. Entonces, ¿quién es titular de derechos? ¿Qué es una obra artística? Yo puedo considerar que ese de Next Rembrandt es una obra artística realmente, porque si no es una obra artística, pues no va a ser objeto de protección por parte del derecho de autor, ¿sí? Y para que exista protección por parte del derecho de autor, necesito que como elemento primordial haya originalidad, o sea, haya un sello del autor impreso en esa obra. En este caso, entonces, ¿qué pasa? ¿Será que el hecho de tener esas capas ocultas hace que el sistema de inteligencia artificial tenga originalidad? Que la obra final tenga originalidad porque parece que es una visión subjetiva del sistema artificial y por eso es que surgen entonces esos retos frente a este tipo de creaciones. Como les había dicho, los ejemplos no son tan lejanos. Usos particulares, tenemos por ejemplo esta publicidad que hubo, una publicación que hizo la universidad en Instagram, estos dinosaurios muy famosos en su momento, creados por un sistema de inteligencia artificial. Y tenemos lo que nos preocupa, yo creo, ahorita a la gran mayoría de profesores, estudiantes con computadores en el aula que pueden tener acceso a ChatGPT y que en 5 minutos pueden hacer trabajos que les hemos dejado hace 2 semanas. Que me pasó, yo como tengo la aspiración de poder camuflarme todavía entre los estudiantes, hice el ejercicio de sentarme un día en Adportas y quedó un grupito de estudiantes detrás mío, al que logré engañar creyendo que yo era un estudiante, y dentro de su conversación, sin ánimos de que yo quisiera ser chismoso o entrometerme, pude escuchar que decían, oye, ¿hiciste el artículo de tal materia que nos dejaron hace un par de semanas? No, no lo he hecho. Ah, yo tampoco. ChatGPT, sí, ChatGPT. Y en 5 minutos tenían su tarea de hace 2 semanas hecha, ¿sí? Entonces, estos usos que realmente plantean retos a nivel jurídico, a nivel práctico, para nuestro entorno académico y que se materializan de alguna manera en esa diapositiva que habíamos visto, ¿sí? ¿Cómo a partir de esto entonces resolvemos ese problema de usos y de titularidad? ¿Sí? ¿Cómo encontrar entonces esas respuestas? Yo hice una investigación sobre este tema hace un par de años y lo que proponía era, ok, tenemos un nuevo fenómeno, tenemos esas nuevas tecnologías que de alguna manera posibilitan la creación de obras artísticas y esas obras artísticas, pues sabemos que habrá algunas que cuenten con elementos que podrían hacer creer que están protegidas por derecho a autor. Entonces, vámonos al derecho a autor a ver si realmente están protegidas todas o no. Y dentro del derecho de autor, ¿de qué elementos me voy a valer para poder responder a la titularidad de derechos? ¿Sí?
e insisto en la titularidad de derechos porque es lo que me va a determinar, oiga, yo quiero utilizar este contenido, ¿a quién le pido permiso? Yo quiero poner esta imagen en Instagram, ¿será que tengo que pedir permiso? O yo quiero publicar un artículo, ¿será que si me ayudo con ChatGPT tengo que pedir alguna autorización? ¿O es de alguna manera un acto deshonesto en el que estoy incurriendo? ¿O qué es lo que pasa con eso? ¿Sí? Entonces, dentro de derecho a autor, pues vemos que esos retos, cuando hay nuevos fenómenos que ponen en discusión las figuras propias de ese sistema jurídico, usualmente, y las teorías que justifican la existencia de derecho a autor, se han remontado a las necesidades históricas del momento. Entonces, esas necesidades históricas que han estado ligadas también a, oiga, filosóficamente hablando, ¿a qué punto dirigimos los sistemas protectores de derecho a autor? ¿Cuál es nuestro objetivo cuando creamos un sistema de derecho a autor? Y veamos si dentro de esos fundamentos del derecho a autor tienen cabida las nuevas tecnologías o no, ¿sí? ¿Y por qué tenemos que hacer eso? Pues porque de una u otra forma es una realidad y tenemos que encontrar cómo vamos a manejar eso de una forma justa, ¿sí? Esa es la pregunta primordial dentro de este tema y el que quiero proponerles a ustedes para que nos llevemos en nuestra cabeza en la exposición del día de hoy. ¿Cómo entonces encontramos una forma justa de gestionar esos derechos, si es que existen incluso derechos, para que podamos en la práctica ver qué usos podemos hacer de este tipo de contenidos? ¿Qué buenas prácticas hay entonces para poder dar con esas respuestas? Pues tendré que ver cómo utilizo esos contenidos, o bueno, mejor aún, si conozco la fuente de los contenidos que estoy utilizando, si estoy accediendo a una plataforma, entonces, ¿de qué forma estoy accediendo allí? Porque una cosa es que yo entre a un buscador cual Google y le diga, oiga, necesito que me cree esto y ya, y otra cosa completamente aparte es que la plataforma me diga, oiga, perfecto, yo le voy a prestar a usted este servicio para que usted cree una imagen, para que usted cree un texto, pero usted va a tener que ligar esa información y usted va a tener que ligar el uso que hace del sistema de inteligencia artificial a un usuario. Entonces, yo entro con mi correo, acepto términos y condiciones, acepto política de privacidad y me dicen, perfecto, ya puedo utilizar el sistema. ¿Leyó los términos y condiciones? Por favor, deme clic en esta casillita para que se confirme que usted los leyó. Y cuando nos vamos a los términos y condiciones, ¿qué hay? Que las empresas desarrolladoras han dicho, bueno, es que yo no le estoy poniendo a disposición a usted un contenido y ya. Yo le estoy poniendo a disposición es una plataforma a través de la cual usted puede crear contenido. Entonces, como soy yo quien asume el riesgo detrás de la creación de esa plataforma, cualquier tipo de contenido que usted cree en la plataforma me va a pertenecer a mí. De pronto usted puede tener algunos usos permitidos. En el caso del dinosaurio, por ejemplo, la universidad no obró de mala fe ni infringió ningún tipo de derecho, sino que por el contrario, dentro de esos usos permitidos que los mismos términos y condiciones establecen, pues tenía la facultad de publicar ese contenido en sus redes sociales. Pero no es este el común denominador. Entonces, contractualmente, porque esos términos y condiciones se convierten casi que en un contrato, nos tocará ver si tenemos permitido el uso o no, ¿sí? Por eso, tendremos que identificar cuáles van a ser los usos que le vamos a dar al contenido, ¿sí? Una vez identificados esos usos que voy a darle al contenido, si yo lo voy a utilizar simplemente en mi clase con fines académicos o si voy a hacer un uso comercial de esos contenidos, pues tendré que ver si me están permitidos esos usos comerciales, si yo voy a poder obtener recursos de la explotación de esos contenidos y verificar entonces si tengo, una vez definidos esos usos, si tengo el permiso para llegar allá, ¿sí? Evitar, obviamente, utilizar contenido de fuentes no confiables y estas fuentes no confiables, pues entendidas como cualquier fuente, como fuentes tomadas al azar, como fuentes no certificadas, fuentes sobre las que yo no tenga una garantía que realmente hay un compromiso con derechos de propiedad intelectual. Cuando uno entra a las plataformas de inteligencia artificial y ve los términos y condiciones, al menos las plataformas de las grandes compañías, ve que realmente al menos hay una intención de cumplir con un respeto y una garantía a los derechos de terceros en cuanto a temas de propiedad intelectual. Entonces, el sistema de inteligencia artificial se nutre de una información. ¿Cuál es esa información?
Y hay quienes dicen, bueno, es que no importa porque es que el sistema toma decisiones que usted ni siquiera puede saber, entonces no va a ser la simple mezcla de unos elementos con otros, sino que va a ser la decisión que toma el sistema de inteligencia artificial, ¿sí? Y hay quienes dicen, no, pero es que esto de la inteligencia artificial parece que no es tan simple, parece que no es tan así y que por el contrario usted no va a tener sistema de inteligencia artificial si no tiene esos input. Y si sus input son una infracción a derechos de terceros, pues usted no podría eh, poner a disposición del público ese sistema de inteligencia artificial, ¿sí? Y las respuestas sobre eso son muy variadas. Hay respuestas de todo tipo. Esto es un debate que sigue abierto. Nosotros, en nuestro caso colombiano, por ejemplo, eh, somos realmente débiles en temas de inteligencia artificial. Y no solo nosotros, por no ser un país potencia en tecnología, sino que en el mundo incluso hay debates abiertos todavía sobre estas figuras, ¿sí? Cuando uno habla de inteligencia artificial, la Unión Europea en este momento tiene un comité trabajando en usos éticos de la propiedad intelectual. En Asia sé que existe un comité similar. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual tiene unos equipos de trabajo destinados a trabajar en temas de inteligencia artificial. ¿Y cuál es la respuesta frente a eso? ¿Cuál es la respuesta última frente a esa titularidad de derechos? Pues parece que no la tenemos, parece que no tenemos una respuesta final y definitiva, simplemente hay propuestas. En la investigación que les cuento que hice, me comprometí con una propuesta que les voy a compartir simplemente a modo de compartirles mi experiencia con la salvedad pues de que ustedes pueden comprometerse con otra teoría. Y es que dentro del sistema de derecho de autor, pues si nosotros perseguimos ese fin de proteger un acervo común y tenemos esa realidad de las creaciones de inteligencia artificial como una realidad, como algo que no se va a ir, pues de alguna manera no podemos impedir, debemos encontrar un equilibrio entre el desarrollo técnico y científico que hay detrás de esos sistemas, porque yo no puedo desincentivar que las empresas inviertan en eso porque de una u otra manera me generan un beneficio, y por el otro lado, pues miremos entonces qué manejo le damos a esos contenidos creados por estos sistemas. Porque eh, en la investigación tenía digamos, un enfoque un poquito filosófico, buscaba hacer un paralelo entre visión jurídica y filosófica, y a la conclusión a la que llegué es que cuando hablamos de obra artística, pues parece que esto se nos queda un poco corto, ¿sí? Así como nos decía la profesora Marta Alicia, pues parece que es difícil comprometerse con que realmente sea algo 100% original y al no ser 100% original, pues entran las dudas de si es protegible o no por derecho de autor, porque yo les dije, es el elemento primordial de protección. Entonces, ¿qué hacemos? Y en algún momento de la historia del derecho de autor surgió, así como en la filosofía, una teoría utilitarista, y en virtud de esa teoría utilitarista se decía, oiga, es que miremos entonces cobijar todo el marco y de alguna manera darle unas recompensas a quien se lo merece y darle recompensas a quien de alguna manera asume los riesgos asociados a eso. Entonces, si hay empresas que invierten recursos en la elaboración y en el desarrollo de esos sistemas, pues reconozcámosle algún tipo de propiedad. Difícil hablar que sea un derecho de autor 100%, pero de pronto podemos manejar alguna figura alternativa. Una figura alternativa como qué, pues es un contenido que llega al público, que solo es posible a través del uso de esos sistemas artificiales, que sea algo artístico, no es difícil comprometerse con eso porque dentro de la visión filosófica que le daba, decía, bueno, es que en el arte, ¿qué es realmente lo que se hace en un proceso creativo artístico? Y parece que es representar la cosmovisión y ese plano subjetivo del autor. ¿Será que existe ese plano subjetivo en un sistema de inteligencia artificial? Y lo cierto es que, pues parece que no. Parece que el sistema puede tomar decisiones independientes, pero las toma en aras a qué? Pues hacer un proceso de mímesis, un proceso de imitación de ciertos aspectos técnicos, o sea, de la técnica de la pintura, de cómo están las pinceladas, de cuál es el color, aspectos técnicos, pero que no involucran, y ahora sí, ese sentir subjetivo del autor, que era de donde partía originalmente el derecho de autor. Entonces, mi visión era un poquito utilitarista, un poquito cercana a esas teorías más contemporáneas, y era, ok, no digamos que es derecho de autor, busquemos de alguna manera una figura similar
y que exista titularidad de derechos para que la gente a través de ese sistema de derechos exclusivos se sienta cautivada a seguir desarrollando esas plataformas y a seguir desarrollando e invirtiendo recursos en tecnología, pero no digamos que son obras artísticas, propiamente hablando. Y si no son obras artísticas, no es derecho de autor. Pero sí reconozcamos algo, ¿sí? Ese algo ligado a qué? Pues efectivamente a que sea de alguna manera un proceso de generación más que proceso creativo y de creación artística. eh, a mí me gusta denominarle un proceso de generación de un contenido que parte de elementos protegidos o no, pero si cuenta entonces con esos elementos, el sistema artificial de no ser 100% determinable qué fue lo que pasó con esa información dentro del sistema, y si veo que a un ojo experto podría engañarme y podría ser algo original, pues no digamos que es original porque sabemos que teóricamente y filosóficamente hablando no es cierto, pero lo que sí podemos hacer es otorguémosle los derechos exclusivos, una serie de derechos exclusivos a quien se ha arriesgado en ese desarrollo tecnológico, ¿sí? Independientemente del arte, no, porque sabemos que desde el arte nos queda rechazada 100% la protección, entonces si rechazo la protección, pues debería quedar ese contenido en el dominio público, pero lo que yo decía era, ok, si lo dejamos en dominio público, pues nadie va a invertir recursos para que a final de cuentas no pueda obtener nada, ¿sí? Entonces, ¿cómo incentivamos el desarrollo tecnológico y científico? Concedamos los derechos exclusivos, pero bajo esa salvedad de categorizarlo bien. Y dentro de esas buenas prácticas, pues ya vieron ustedes y les conté que en lo que pasa en nuestros días y el común denominador es que como no ha habido una respuesta legislativa firme, como no ha habido una ley ni una fuente vinculante directa, las plataformas más que las plataformas, las empresas de inteligencia artificial ofrecen la inteligencia artificial a modo de plataforma e involucran la propiedad intelectual y el derecho de autor dentro de los términos y condiciones. Entonces, si vamos a hacer uso de esos contenidos, así sea un poquito engorroso, pues lo cierto es que los apartados de propiedad intelectual no son tan largos. Entonces, mal que diga esto como abogado, pero si no van a leer el resto, lean al menos la partecita de propiedad intelectual, que es lo que va a estar relacionado con el uso final que van a hacer de la plataforma. Y en virtud de eso podremos ver entonces si el uso que le van a dar a los contenidos está permitido o no. Adoptar una visión en equipo. ¿Por qué una visión en equipo? Pues porque son retos bastante complejos, retos que requieren un conocimiento técnico, en este caso jurídico, cuando vamos a hablar de los usos de ese tipo de contenidos, y una visión en equipo, pues porque hay distintos equipos en la universidad y más que distintos equipos dentro de la comunidad que somos todos, pues hay distintos departamentos que pueden ayudar a que esto se dé de una mejor manera. Entonces, Savannah Hub, por ejemplo, el semillero de propiedad intelectual del que les dije al inicio de la presentación que estoy a cargo, están 100% abiertos para ustedes para que consulten y se acerquen si tienen inquietud y no están 100% seguros si pueden utilizar un contenido de este tipo. Y bueno, esa visión en equipo se refería a ese aspecto de, pues, de ser conscientes que hacemos parte de una comunidad universitaria y que podemos nutrirnos también entre el conocimiento que tenemos a disposición de primera mano. Y finalmente, conocer y disfrutar antes que evitar. ¿Por qué conocer y disfrutar antes que evitar? Pues porque uno puede, y la impresión que da la inteligencia artificial de primera mano puede no ser muy buena, pero lo cierto es que es una realidad y una realidad que eh, detrás de la que hay una inversión de recursos bastante importante. eh, Hasta hace algunos meses, antes de cambiar de trabajo, estaba en una firma con oficina acá en Colombia y uno de los clientes, que es una de las grandes plataformas de redes sociales, nos contaba, oiga, es que tenemos un departamento dedicado al desarrollo del metaverso y de la inteligencia artificial. Y solo para ese departamento tenemos un fondo de 50 millones de dólares para este año para invertir y para desarrollar el tema. Y si esas empresas de esa altura invierten esa cantidad de recursos, les aseguro que es una tecnología que no vamos a abandonar fácilmente, que no se va a ir tan rápido como llegó, sino que por el contrario viene viene con la intención de quedarse y de quedarse para cumplir un papel importante. Entonces, eh, esta buena práctica que les recomiendo como un puntico aparte es, ok, si esto está pasando, eh, miremos qué beneficios nos puede traer, miremos cómo podemos utilizarla siempre de forma justa y honesta. Y
procuremos que antes de ver los obstáculos veamos de pronto los beneficios que nos trae porque podrían ayudar a unir muchas formas de producción y muchas formas de elaboración que de pronto podrían causar un cierto desdén al inicio, pero a fin de cuentas, pues lo cierto es que facilitan también muchos trabajos. Entonces, esa es mi propuesta. Quedo abierto entonces ahora para el espacio de preguntas y espero que no nos vayamos con esta cara de la presentación. No sé si de pronto, profesora Ana María, quedó abordada la pregunta y quedó cumplida la deuda que tenía como expositor. Sí, Pablo, gracias. Con gusto. Creo que hay una mano levantada. En total confianza pueden activar sus micrófonos y hacer las preguntas porque no puedo ver sus nombres. Pablo, buenas tardes. Muchísimas gracias por la exposición. Espero me escuches. Mauricio, sí, muchas gracias. Bueno, yo soy profesor y entonces mi gran pregunta la hice hace un rato por escrito y es que si mis estudiantes usan eso para hacer trabajos, ¿sí? ¿Eso es una nueva forma de plagio o se puede considerar como una forma de fraude académico? Sí, y si no basta con referenciar la inteligencia artificial que usaron para producir su trabajo, o sea, es una pregunta compleja, pero realmente es práctica. O sea, De nosotros acuerdo. cómo vamos a manejar eso en términos de quién es el autor de ese trabajo, porque claramente no es el estudiante. Parece ser la plataforma de inteligencia artificial, entonces tendría que referenciarla y si es así, ¿cómo se va a legislar sobre esa nueva forma de eventual fraude académico y plagio? Perfecto. Muchas gracias por la pregunta y efectivamente es una inquietud muy práctica. Eh, no quisiera comprometer a la universidad incluso no sé, si llega, que estoy seguro que sí, a adoptarse una política frente a esto. Pues lo cierto es que el reto está al hoy, ¿sí? Y más allá de los ojos jurídicos, que también hay implicaciones jurídicas en eso, lo cierto es que cuando hay un trabajo de un estudiante que se genera por un sistema de inteligencia artificial, es como si se abrieran dos comillas al inicio y se cerrara el texto con dos comillas y esto lo hizo este sistema. Entonces, de alguna manera es un ejercicio que no refleja el conocimiento del estudiante, ¿sí? Y si el estudiante dice que ese texto es suyo, pues hay un uso deshonesto y un uso que no es ético de la plataforma de inteligencia artificial y que de igual manera no refleja su conocimiento ni el resultado de su proceso académico. Entonces, eh, la opción y la estrategia por la que yo he optado en las clases que imparto ha sido eh, cambiar un poquito la dinámica. De pronto, los trabajos escritos como forma exclusiva de calificación, sentí yo que en mi caso, pues quedaban muy limitados y por el contrario, necesitaba realmente darme cuenta que los estudiantes que tengo a cargo, pues estaban aprendiendo de la materia y estaban haciendo los escritos que les estaba encargando. Entonces, iban acompañados esos escritos de presentaciones en algunos casos, de sustentaciones orales. Incluso ayer tuve una clase en la que consistió en que los estudiantes que están desarrollando un artículo para final de semestre pudieran hacer consultas e inquietudes y nos contaran al grupo en qué están trabajando y pues que eso de alguna manera sirviera para el reflejo de la investigación que hay detrás de la producción del artículo. Entonces, eh, ChatGPT, por ejemplo, y acá les confieso que yo utilizo ChatGPT, pero lo utilizo como una forma de edición. Entonces, escribo un texto, de pronto si es un texto en inglés y no me siento muy seguro de la forma en que estoy escribiendo esa frase o ese párrafo, introduzco el texto en ChatGPT y le digo, oiga, escríbame esto más bonito y me lo arroja más bonito, pero yo sé que estoy en la capacidad de sustentar lo que hay en ese texto. Obviamente reviso la información que me ha arrojado ChatGPT porque también tiene errores. Hay veces en que el uso del lenguaje de ChatGPT, pues existe la posibilidad que unas palabras no estén ligadas con otras, que haya problemas ortográficos, que haya problemas de el orden de las ideas, pero lo cierto es que como herramienta de edición, al menos en mi caso particular, ha funcionado bien. Entonces, el reto creo que está en poder diferenciar esos usos, ¿sí? Y el poder diferenciarlos en el entorno académico, en mi caso se ha traducido en que la metodología y
el trabajo que asigno para comprobar el resultado del proceso académico varíe un poco. ¿Queda resuelta la pregunta con eso, profesor Mauricio? Sí, señor, muchísimas gracias, muy claro. Con mucho gusto. No sé si de pronto haya alguna otra inquietud. Sí, sí, profe, es que yo comentaba en el chat que en la Filbo, ¿me escuchas? Sí. Sí, sí, Es que sí. estoy aquí en la universidad en el celular. Mario Mendoza, un escritor, y dio una charla y alguien le pregunta sobre el ChatGPT y él pone cara de terror y cuenta, sí, junto con otro amigo, decidieron preguntarle al ChatGPT, a la inteligencia artificial, ¿usted conoce a Mario Mendoza? Entonces la inteligencia le contesta que sí, el chat. Entonces, ¿usted ha leído a Mario Mendoza? No, yo no tengo la capacidad de leer, pero sí conozco su obra. Entonces le preguntan, Mario Mendoza es su amigo, ¿usted podría redactar, escribir como Mario Mendoza? Mendoza, claro que sí. Y le mandó un párrafo. Mario Mendoza lo lee en la Filbo y entonces al final pone una cara de terror y dice, esto lo pude haber escrito yo. Esto y además que es el ambiente literario con lo que la inteligencia artificial, como lo escribió, la atmósfera de terror y tal, era como si fuera de Mario Mendoza. Entonces al final Mario dice, pues no sé hasta dónde vamos a llegar, pero la verdad yo sí habría podido escribir esto, ¿no? Porque realmente es la atmósfera muy parecida. En el chat hablaban de crítica, por ejemplo, poner el pensamiento crítico. Pero entonces, por ejemplo, les puse una tarea a ellos de hacer unos perfiles de la gente que más admiraba. Una niña puso de una amiguita de cáncer, pero en el chat GPT uno podría poner, hazme un párrafo, porque son cortos, de alguien que tenga cáncer. Mira, hasta yo soy escritora, hasta yo he escrito sobre jóvenes con cáncer. Entonces la inteligencia te la podría armar, pero ¿cómo como profesor identifico si realmente la niña lo hizo o si fue por la inteligencia artificial? Entonces he optado porque las pruebas escritas en papel y que lo escriban a mano, pero es muy complicado, o sea, porque yo tengo 100 estudiantes en el tema, ¿no? Aunque uno sea muy específico, el ChatGPT sí te logra escribir y realmente esa escena que te digo de Mario Mendoza, yo leo a Mario Mendoza, es como si fuera él, o sea, es muy cercana, demasiado, tanto que Mario hizo cara de terror, ¿no? Entonces, quería como comentarte esto. Un abrazo para todos. Muchas gracias, profesora Luz Angélica, por esa experiencia, porque sí, realmente es así. Y es uno de los retos que representa la inteligencia artificial ahorita, porque como hablábamos en su momento con The Next Rembrandt, pues es difícil pensar en la protección de un estilo, ¿sí? Y sé que eso es un reto gigante y que puede parecer aterrador, como muy seguramente le pareció a Mario Mendoza, pero lo cierto es que si nos ponemos a ver dentro de las obras que existían antes de inteligencia artificial, pues teníamos Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez y teníamos la película El náufrago, la película protagonizada por Tom Hanks, dos obras protegidas por derecho de autor muy cercanas entre sí en su temática, en cómo se desenvuelve la historia, un náufrago pues, que sobrevive a su tragedia a partir de valerse de los recursos naturales que tiene a disposición, pero lo cierto es que dentro del sistema de derecho de autor eso es posible porque, de nuevo, no protegemos las ideas, sino los medios de expresión. Entonces, ¿qué pasará con un texto escrito por ChatGPT digamos, con el estilo de Mario Mendoza? Pues tendremos que ver entonces quién está escribiendo el texto, quién está comercializando, más que escribiendo el texto, quién está comercializando el texto, si lo está haciendo pasar por Mario Mendoza, ese sistema de inteligencia artificial, de qué manera se nutrió para poder dar con ese escrito, porque si no logramos establecer una relación y si no hay una coincidencia entre esa obra final con las obras de Mario Mendoza, pues como estilo lo cierto es que en la práctica va a ser muy difícil que podamos alegar que hay una infracción, ¿sí? Entonces, ¿el reto en qué va a estar? Pues el reto va a estar en, oye, tenemos sistemas artificiales que parece que crean obras que realmente nos pueden engañar, pero veamos que los usos de la inteligencia artificial sean éticos. Y creo que ahí está el corra ahorita, saliéndome un poquito de la perspectiva jurídica de la presentación,
pero creo que el reto ahorita está en esos usos éticos. Y si ustedes entran hoy a ChatGPT, confieso que no estoy seguro si en la versión, hay una versión premium que es paga y hay una versión estándar básica que es gratuita. Si uno entra a ChatGPT en este momento y le hace una pregunta a ChatGPT sobre una persona, ya no le va a contestar que la conoce. Y la respuesta va a ser, soy un sistema de inteligencia artificial que no guarda datos personales y por no guardar datos personales no puedo hacer referencia a personas particulares. Y ese ha sido un mecanismo también eh, muy sagaz de defensa de la desarrolladora de OpenAI para que de alguna manera mitigue riesgos jurídicos asociados a, pues, tanto a datos personales como a infracciones. Si ustedes le piden a ChatGPT que, por ejemplo, que redactara el primer párrafo de una obra, ¿sí? Que ustedes le dijeran, vea, yo quiero ChatGPT que usted escriba el primer párrafo de relato de un náufrago. Ya ChatGPT no lo va a hacer, ¿sí? Les va a decir, oiga, eso es una obra protegida por derecho de autor, yo tengo que respetar derecho de autor y no puedo hacer una reproducción de esa obra. Lo que sí va a poder hacer es, oiga, escríbame un relato de un náufrago que sobrevive y le doy características de la historia y me va a poder crear una historia nueva a través de un uso del lenguaje nuevo. Entonces, habrá que ver hasta qué punto coincide eso o no con un uso del lenguaje de otra obra preexistente y si coinciden los elementos esenciales, pues estaremos ante una infracción porque es una simple reproducción del otro texto, pero si es simplemente la idea, pues es cuando nos enfrentamos a estos retos de los que hablábamos hoy en la presentación. Entonces, gracias, profesora Luz Angélica, porque pude hacer este paréntesis un poquito alargado y realmente, pues esos son los retos que tenemos al hoy, ¿sí? Esos son los retos en industrias creativas, principalmente el reto es gigante porque tenemos inteligencia artificial que, como les dije, produce no solo textos con ChatGPT, que no produce solo imágenes, que no solo produce eh, no sé, que no solo produce pinturas al estilo de Next Rembrandt, sino que produce obras audiovisuales, que la industria audiovisual mueve una cantidad de recursos pues bastante alta y en la industria audiovisual, pues coinciden elementos que son muy particulares, y es que tenemos una banda sonora asociada, o sea, me compone la música, me compone crea las imágenes detrás, de alguna manera modifica las facciones de unos personajes que pueden ser reales o creados incluso por el mismo sistema, escribe el guión que debería ser una obra literaria protegida por derecho de autor. Entonces, los retos son bastante grandes para las industrias creativas dentro de ese entorno comercial, pero desde la perspectiva jurídica, la respuesta es, tenemos propuestas como la que les presenté, que fue mi propuesta en en la investigación que hice, pero la realidad es que nos quedamos cortos frente a marco jurídico y marco vinculante. Y eso es lo que ha hecho atractiva la inteligencia artificial en estos días. que no hay respuestas concretas y definidas, sino que por el contrario, realmente es un tema que está en revuelo porque es un tema que estamos debatiendo aún. No sé si haya alguna otra inquietud. Sí, profe, cuando hablas de la toma de decisiones en la inteligencia artificial, yo me pregunto si ahí lo que hay es una arbitrariedad, ¿sí? O una probabilidad más que una subjetividad. Pero no sé, es ya una perspectiva, esta pregunta es como filosófica, ¿no? Pero ¿cómo llamamos a lo que en un humano llamamos subjetividad? ¿Cómo lo llamamos esa toma de decisiones basada en datos que hace la inteligencia artificial? ¿Sería bueno, sería adecuado hablar de aleatoriedad o de probabilidad? Yo me inclinaría más por un término similar a esos, como por un análisis estadístico, incluso en muchos casos, pero también es cierto que ahí se nos abre un poquito el margen porque no sé si han escuchado esto del machine learning y se refiere justamente a que el mismo sistema de inteligencia artificial dentro de esos nodos puede adoptar sistemas de evaluación de cómo va hasta ese momento. Y el sistema aprende, que suena chistoso, pero aprende las mejores formas de aprender. Entonces, de alguna u otra manera, a través de
del análisis, del proceso repetitivo de análisis, se da cuenta que puede haber distintas formas de analizar la información de una mejor manera y traza nuevos criterios para evaluar esa información. Entonces, si esa es originalidad o no, yo realmente me inclino a pensar que no es originalidad, que no es una decisión subjetiva, sino que por el contrario hace parte de ese marco técnico y de una mímesis como ese proceso de alguna manera imitación de lo que nosotros vemos dentro de nuestra subjetividad, ¿sí? Entonces, como un sistema artificial, justamente artificial, pues realmente lo que busca es imitar un proceso de análisis de datos. Entonces, ¿cómo yo como ser humano puedo aprender a partir de una información que recibo? ¿Cómo digiero esa información? Y cómo trazo nuevas cosas, cómo innovo incluso, cómo llevo a cabo procesos de innovación a partir de eso que he aprendido. En el caso de la inteligencia artificial, yo no considero que sea de esa manera, sino que es simplemente un proceso técnico de vincular datos con otros, ¿sí? De trazar relaciones entre datos y de aprender formas de relacionamiento de datos. Entonces, arbitrario, más o menos, más o menos. Yo me inclinaría más, como dije al inicio, por adoptar conceptos como una toma de decisiones basada en criterios estadísticos, podría ser, o en criterios técnicos, pero no subjetivos. Y eso es lo que hace que, al menos desde la perspectiva personal que he adoptado para este tema, pues no sea posible pensar que es equiparable el trabajo de la inteligencia artificial al trabajo humano. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Hay de pronto alguna otra inquietud? Bueno, no sé, creo que no, pero en caso de que haya, pueden ver en pantalla Muy buenas mi tardes, hablas correo de con Guido contacto. Castro, ¿cómo estás? Adelante, Guido, gracias. Perdón que estaba cerrando. Gracias, Lina. Mira, es que he estado desde ayer tratando de solucionar un problema. Ayer me atendió una niña y me mandó a que fuera a la oficina del banco. Fui a la oficina más cercana y todavía no resuelvo el problema. Creo Lo que que pasa es que se estoy activó tratando un de hacer, hace micrófono. una semana creo, activé el nuevo plástico de mi tarjeta. Bueno, si no hay ninguna otra inquietud, como les decía, ven en pantalla ahorita mi correo de contacto, mis redes sociales por si de pronto quieren que entremos en contacto también por esa vía. Y nada, no me queda más que agradecerles por el espacio. Espero que haya sido de utilidad y provecho de ustedes la presentación. Profe Ana María, sí señora, van a tener acceso a la grabación. Igualmente por el chat les dejé el formulario de percepción. Gracias, Lina. Bueno, creo que eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y como les dije, están mis datos de contacto entonces por si quieren solucionar alguna inquietud posterior. Muchas gracias a ustedes. Buena Gracias, tarde. Pablo. Gracias, Pablo. A ustedes, que estén muy bien. Mil gracias. Feliz tarde.